Para quitarte una espina, aquí, utilizo otra espina. ¿Veis los puntos? Aquí es la espina, aquí es donde la tengo metida, clavada en la piel. Aquí es donde utilizo otra espina para abrir y ahí extraer la espina. Y de esa forma, luego llega la pregunta. Una vez extraída la espina, ¿qué hago con ambas espinas? La que he sacado y la otra. Pues directamente no me son útiles, las desecho. Esto es el ejemplo que se utiliza para decir, si tú estás en la vida y te duele la vida, vas a necesitar una salida para eso. Entonces viene la otra espina. La otra espina, que es el conocimiento, el crecimiento, la evolución interior. Esa otra espina, ese conocimiento, eso que vas a aprender de ti mismo como alma, como esencia, va a ser lo que te va a permitir extraer ese duro pensamiento o concepto que tienes de la vida. Pero una vez que ya te lo has extraído, ¿qué pasa? Y es aquí cuando los maestros preguntan, ¿qué pasa con todas las personas que practican y practican y practican? Que al final llegan a preguntarse, pero yo no me siento avanzando. ¿Por qué no voy más? ¿Por qué después de tanta práctica? ¿Por qué después de tanto estudio? ¿Por qué después de tanto conocimiento? De años y años de estar aquí, ¿por qué yo no me siento que el paso que se ha prometido o que está ahí no se da? Has extraído con una espina la otra espina. Pero es que ahora hay que entender, ahora es cuando hay que entender, como el ejemplo, que con la espina del conocimiento y con el sufrimiento que habías extraído de la propia vida, tienes que desecharlas. No valen. Incluso todo el conocimiento adquirido, a pesar de haber sido adquirido, tú ahora mismo te tienes que dar cuenta de que para el salto, para el paso posterior, no es útil. Es entonces cuando hay un ejemplo más que dice así: si yo estoy en la vida, pero me doy cuenta que por una necesidad que surge, que viene del bodhi, por ejemplo, del buddhi, quiero pasar a la espiritualidad, y es como pasar un gran río. Yo me veo delante del río y lógicamente necesito una barca en la que montarme y en la que cruzar todo el río, y así poder llegar a ese espíritu que anhelo. Sin embargo, la cuestión está en que cuando me monto en la barca para pasar al otro lado, avanzando, me doy cuenta de que esto que es el río tiene esos pececillos que se mueven, los cuales yo observo, me fijo, me quedo atento, meto la mano, juego con ellos. La barca es el conocimiento, es esa parte que hemos estudiado, esa parte que hemos aprendido, esas prácticas que hacemos. Pero esas prácticas que hacemos, ese conocimiento que tomamos, que nos está ayudando, porque es la barca misma, que nos está ayudando a ir, a acercarnos a lo espiritual, tiene su problema, y es que la práctica misma tiene sus experiencias, sus sensaciones, sus cosas bonitas, sus luces de colores, sus planos de visión, sus intuiciones, y todo eso se da en la práctica. Todo eso, mundos sutiles, experiencias astrales, sueños lúcidos, todo esto se da aquí, pero ¿qué pasa? Que te distrae del movimiento que tú estabas haciendo con el conocimiento para ir hacia lo real. Y te quedas parado en todas esas prácticas, en todos esos conocimientos, y por eso no hay avance hacia lo esencial. Porque ese conocimiento que es útil, que es necesario, que es la barca,
ahora me está dejando en mitad del lago, atrapado solamente disfrutando de los pececillos, de las percepciones sutiles. Cuando llegas al otro lado, y llega el momento, ¿qué haces con el conocimiento? ¿Qué haces con la barca cuando estás en el otro lado? Pues la tienes que dejar allí. Porque ya estás allá, y el conocimiento ya no es necesario. Esto nos hace entender que el conocimiento, el paso de la evolución del alma, se da, y se tiene que dar. Pero cuidado, porque este mismo paso, que parece tan fundamental y tan importante, también tiene el peligro de dejarnos atrapados. Por eso, muchas personas en una meditación que intentan llegar a lo real, se quedan en el mantra. Se quedan en la postura. Se quedan en las luces de colores, en las percepciones sutiles, pero no hay realidad, no hay sensación de vacío, no hay realidad pura. Y eso es porque al final nos hemos quedado disfrutando de eso. Lo que me ha dado el conocimiento para avanzar, a la vez me está parando, me está deteniendo. Por ese motivo hay que tener mucha atención con ese conocimiento, porque nosotros podemos estar tocando ahí, podemos estar avanzando en esta evolución del alma necesario, pero también nos estamos atando. ¿Y qué? Y nos estamos atando con una bola de estas de hierro bien grandes. Porque no estamos centrados a lo que realmente vamos, que es la liberación. Estamos centrados ahora mismo en la evolución del alma. Por eso, verdaderamente tenemos que decir que existe una frontera muy grande, y digo muy grande, entre la persona que hace un estudio, una comprensión y una práctica para la evolución y el crecimiento interior, y la persona que es espiritual. Hay una frontera. Y esta frontera es grande. Y la mitad de las personas trabajando, o más de la mitad de las personas trabajando, la parte de la evolución del alma, con todas sus prácticas, con todas sus escuelas, con todos sus entendimientos, con todas sus cosas, todavía no entiende que todo eso no va a terminar en la espiritualidad, en el espíritu. Porque el espíritu es otro ángulo de visión y no pertenece a este. Es una forma diferente de ver y no se mira así. No mirando así vas a ver cómo se ve desde lo espiritual. Habría una frontera entre mente y no mente. Efectivamente. Porque si te miras todo lo que has dicho, en el alma entra mucho por aquí también. Efectivamente. Aunque tienes tus experiencias, Sí. aunque tienes tus... En el principio, el hombre dentro de la prosperidad, lo que más se enraiza son los sentidos. Después, aquí, en el elemento del alma, en la evolución del alma, es en la mente. Se enraiza ahí, queriendo incluso eliminarlo, sí. Pero lamentablemente no ve que efectivamente muchos de los trabajos hechos no son más que para perpetuarse y sostenerse ahí. Por eso os digo que es necesario el conocimiento en una etapa muy importante de la vida, pero también es un peligro y tendrá que llegar a un momento en el que nos demos cuenta. Ahora sí, vamos a pensar o a intuir el cruzar esa frontera. Vamos a ir al otro lado ya. ¿Qué pasa? Pues la primera cosa que pasa es que te encuentras con una cosa poco agradable, que es la noche oscura del alma, o la noche espiritual, que se llama.
Cuando vas a pasar al otro lado, lo primero que te encuentras es lo que os he dicho hace un momento, es que tienes que soltar las dos espinas. La espina que te pensabas de importante en la vida, que estaba clavada, y la otra que es el conocimiento con la que has extraído la vida. Pero esas dos espinas, el conocimiento y la experiencia de la vida, aquí no sirven. Para lo espiritual no sirven. Ese ángulo de visión debe cambiar. Esto no es útil. De hecho, es el impedimento, es la cadena. Tener las espinas en la mano son la cadena, son la atadura. Por eso, la persona que llega a este punto, el primer sufrimiento que encuentra es que sabe que tiene que desecharlas. Lo sabe, de fondo de sí lo sabe. Sabe que por aquí no es, no debe ser, y sabe además que le ata eso. Entonces llega por ese tener que soltar la experiencia de la vida y también todo el conocimiento interno, por ese tener que soltar, le viene una noche oscura del alma. Terrible, porque lo que pierdes es todo lo que has hecho en tu vida. Porque lo único que has hecho en tu vida ha sido la experiencia de la vida y todo el conocimiento que has adquirido de ti. Y lo vas a soltar. Ahora lo vas a tener que soltar, porque estás aquí y sabes que corresponde. Por eso, lo que importa ahora es saber que es real y que no lo es. Y la acción es no acción. Aquí me paro ya, hasta que sepa esto. Y el impulso es no ser impulsado. Es me detengo. Ni hay acción, ni hay impulso que avance. Y la palabra para todo esto es confusión. Aquí hay una etapa de terribles tribulaciones, confusiones y momentos, pues como dice, de oscuridad. Entonces ahí pongo algunas cosas que aproximan a esto, ¿no? No hay donde agarrarse, donde ilusionarse de nuevo, porque ya no hay nada físico de la vida, ni nada espiritual tampoco. Por eso ya no hay donde volverse a mirar, ya no hay donde agarrarse. Ya no quedan oraciones, ni meditaciones, ni señales que querer conseguir, porque sabes que eso no es tampoco. Entiendo que no voy a tener ningún tipo de logro que me acerque a lo espiritual, ni bendición de ninguna parte espiritual. Esto es así de seco. ¿Qué estoy haciendo? No hay contento, no hay mejora, y además, lo peor es que tampoco me interesa la mejora, pero me duele. Sufres porque no te interesa, pero te duele. Eso. El hecho de, a veces, ver que antes en la vida estabas más interesado. Ahora no existe ese interés. No tienes esa motivación. Asaltan dudas de si será correcto o no el seguir esforzándose. Porque claro, tú estás en un parón, las cosas no parece que mejoran, pero además de eso, te preguntas si, oye, ¿estoy bien? ¿O estoy más perdido que ni sé? Entonces, ahí... Buena señal. Pero no parecen buenas señales. ¿No? Sí, puede ser buena señal, pero no parecen buenas señales, porque en sí mismo estás próximo a a un estado caótico en sí mismo. Ahora llegas a decirte, ¿no? No hay Dios que ahora me abrace. No hay un Dios ya que ahora me pueda abrazar. Yo mismo lo destruí. Porque al Dios que siempre había tenido, que se encarnaba, al Dios que se colocaba dentro de un avatara, al Dios que se mostraba en los milagros, a ese Dios ya no es para mí. Yo busco el espíritu real, no el que vive en el mundo. Ya no quiero a lo que se llama Dios
que se ve. Yo quiero al Dios que es. Entonces, a ese que se ve, al que yo hacía oraciones, al que yo pedía, al que yo suplicaba, ese ya no existe. Yo lo he destruido para poder, porque me he dado cuenta de que espíritu no es eso. No quedan intentos ni pretensiones por ningún tipo de estado de luz. Ya no hay mundos superiores, cielos, ni tampoco inferiores ni infiernos. Todo esto queda deshecho, queda triturado. Ahora lo que hay es simplemente un querer ser. Darse cuenta de qué hay ahí, en el fondo de ti. No hay ninguna búsqueda de luz, ni ninguna búsqueda de estado. Lo que hay es ser, es lo que quieres. No quedan búsquedas de lo concreto, ni tampoco quedan búsquedas de lo abstracto. Ya no hay ningún tipo de búsqueda. Desconozco si mis lágrimas son por mi propia pérdida o por mi devoción a este estado. Ya no sé si lloro porque me estoy perdiendo, ya hasta me confundo, o si lloro por mi devoción a este nuevo estado que estoy cruzando, o la fe puesta hacia eso. Hay congoja, presión en el pecho, estremecimiento en los huesos. Todo esto se da al mismo tiempo. Ya hay suspiro constante porque ves cómo se está deshaciendo la vida. Se está deshaciendo lo que tú creías, las creencias, todos los pilares, todo estás vaciando, estás soltando, dejando, terminando, culminando, ya está. Y eso es dolor. Por eso dice, hay congoja, hay presión en el pecho y hay estremecimiento en los huesos. Siento muchas veces que pierdo el tiempo, porque estar así y tan siquiera ver que hay más adelante, porque no sé nada. Pero la de atrás sé que no corresponde, me deja en un momento, en una balsa de vacío, en la que el tiempo pasa y yo no sé ni dónde me encuentro. El fuego que motiva esa sed existencial, o ese pudi, la llamada a crecimiento interior, se apaga. Y ya no quedan ni las ascuas. Todo ha quedado terminado. Esta es la noche oscura. Pero hay una cosa que sí que has adquirido de todo esto y de todo lo que ha ido pasando en la vida y todo lo que ha ido pasando en tu evolución. Eso es que he descubierto y lo he integrado y lo he hecho mío, que hay efectivamente una cosa que sí que es estable, que sí que se mantiene, que sí se sostiene. Detrás de todas estas rutinas, de todas estas formas de vivir, detrás de todo, siempre ha habido algo que ha encendido que eso ocurriese, algo que ha impulsado. Eso ha sido el testigo, eso ha sido la conciencia. La conciencia ha estado siempre detrás de todo eso, ha estado motivando, ha estado impulsando, y ahora, reconociendo esto y dándome cuenta de que esta conciencia no ha dejado nunca de existir, yo me pregunto, ¿cómo me puedo establecer allí? ¿Cómo me sostengo allí? Pero a la vez pienso, si me quiero sostener, tengo que hacer, y ya no hay nada que hacer, porque yo ya soy esa conciencia. Entonces, ¿qué significa esto? Y entras otra vez dentro de un bucle cerrado, en el que sabes que quieres sostenerte, pero no
entiendes cómo sostenerte. Pero ahí hay un salto, tal y como yo lo entiendo. Hasta ahora todo iba bien, no te interesa el mundo de las cosas físicas ni el mundo de las cosas esotéricas, porque ves que es lo mismo, pero y te plantas en lo que parece una noche del alma, esa crisis, esa es la crisis existencial, real es esa. Pero yo veo que de ese punto en el que uno está en crisis existencial, que ya no entiende nada, que lleva 20 años haciendo meditación, que es absurdo, que todo, a darse cuenta de la conciencia testigo, ahí hay un puente, tal y como yo lo entiendo, que nos hemos saltado. Porque nadie llega, lo que yo quiero decir es que nadie llega a esto que hay ahí en la diapositiva, porque sí, esto para mí es casi estar iluminado. El punto es que la persona que entra en la crisis existencial ya conoce esto. De hecho, entra en la crisis por esto. ¿O no? La mayor parte de las ocasiones, la persona reconoce esto, que existe eso, algo que sustenta, la mayor parte de las ocasiones. Pero entonces, Pero entonces esa persona ya no está en la noche del alma, porque todavía se sigue agarrando a algo. Una cosa es conocerlo y otra cosa es integrarlo. Porque tú conozcas la existencia de la conciencia testigo de todo, no significa que tú estés integrada en ella. No tienes ninguna integración, de hecho estás entre dos aguas. Estás entre la que saliste de la vida, con todo lo que tiene el mundo y con todo lo que tiene el crecimiento espiritual o del alma, y ahora vas a pasar a no sabes qué, porque no sabes en qué punto te encuentras, pero lo único que tienes claro es que hay algo. No sabes, yo no te digo ni que tengas conocimiento de una advaita o de... No, es que tú de fondo, como fondo, sabes que existe algo. No puede ser que todo esto se haya dado y que esté en este punto por algo. Algo hay ahí. Pero podría darse la situación justamente en la que, como no tienes nada a lo que agarrarte, por eso es el abismo, por eso es la noche del alma. Yo creo que si hay algo a lo que tú te acoges, ya no es una noche del alma porque tienes esperanza. Para la noche del alma, para vivirla, tienes que estar en desesperanza total. Es una pena de muerte, no hay salida. Que de ahí me explote por dentro y salte a la conciencia testigo, no te digo que no, pero si tú en la noche del alma ya sospechas que hay algo a lo que te puedes acoger, ya no es la noche del alma, porque estás ahí cogido a algo. No es que tú te acojas a eso. Yo no he dicho que tú te acojas al testigo, a la conciencia testigo, porque no te puedes acoger a una cosa que todavía no tienes. Pero yo tengo la esperanza de que existe eso. El hecho de que no es que tengas tan siquiera una esperanza. Lo que estás viviendo es... no pertenece a una cuestión mental. Que digas tú, hay algo más en lo que quedarte. Es como un impulso interior. Igual que ha habido un impulso que te ha hecho prosperar como sed existencial, igual que ha habido un buddhi que te ha hecho mirarte a ti mismo, al espejo de quién eras, y crecer en ello, hay una conciencia testigo que sin decirte quién es, te trae, te llama. No es que tú estés atado a una esperanza, es que te llama. No es que tú estés haciendo algo por algo, ya no hay un hacer, es que te llama. Es que está tirando de ti. Que es muy diferente. No sabes nada de esto. Es como si te empujas un vacío y tú, como estás ahí, te está empujando, te está lanzando. Por eso, continúo un poquito más, preguntamos ahora si no otra vez. Por eso, ante todo ese estado de confusión, la perseverancia sigue siendo la propia pasividad, el no hacer más, que es el hecho de decir, me mantengo atento, sostenido en esta aplastante pasividad. En el sentido de que yo no puedo hacer más, si me tiene que tirar, que me tire de mí,
Porque yo no sé nada, yo solo voy bajo ese tirón, bajo ese impulso. No desfallezco de la abrumadora contemplación. En mi espera sin esperanza, que es lo que estamos hablando, mi quietud sin pretensión. Me niego a mi pretensión, me niego a ti, me niego a todo. No queda nada atrás. Me he negado a todo. Permito con gusto que me absorba el silencio en el que me encuentro. La nada será mi amarga compañera de quien me siento enamorado. Ahora entiendo que pacificar el alma nunca fue la paz que imaginaba. Soy el testigo que observa el despliegue de la conciencia. Dispuesto al misterio, dispuesto a no saber más, esta es mi aventura. Mi centramiento es sencillo. Dios, o eso, está siendo, y yo lo estoy espiando. Hay velos que no me dejan ver, pero ¿qué importa? Solo es Dios escondiéndose de mí. Es como, aquí no hay acción en sí misma. De hecho, todo es pasividad. Y aunque aparentemente hayamos hablado de que parece que hay algo a lo que tú, no hay nada a lo que tú, es algo de lo que tira. Igual que lo hemos dicho anteriormente, la existencial o el mismo Buda. Esto, si os dais cuenta, estos pasos de la confusión y esto que estamos hablando de la noche del alma y además esta perseverancia en el silencio, en la pasividad, en la contemplación, esto no corresponde normalmente a nadie. Nadie asoma esto. Pocos son los que abandonan todo para quedarse en este sinsabor, dejando que aquello de lo cual no sabes nada y no puedes saber, te vaya empujando o vaya tirando de ti. Es un dejar fluir real, profundo y sincero. Y no hay nada que lo detenga ahora. El que se mete aquí no es ya más reconocido en el mundo, de hecho será bastante mal entendido, y además de eso, en la espiritualidad se le va a decir que está bien perdido. Pero él, incluso, no entiende ni a uno ni a otro, no entiende ni lo que le están diciendo, ni tampoco entiende el impulso que le hace seguir en esa pasividad armónica con ser, pero está ahí. Se encuentra en este punto. Pero entonces has dado un paso más, porque en todas el escrito que hay a la derecha da la sensación que la persona se ha instalado en un lugar en el cual algo hay. O sea, él se siente cómodo en ese silencio. Entonces, es lo que yo intentaba explicar, que es que cuando tienes algo, alguna muleta a la que cogerte, no. Buen punto, porque efectivamente este estado es tan reacio como necesario. O sea, tú estás en ese estado de confusión, pero después, ante todo eso, y aquí es a lo que yo quería llegar, me empujas a decirlo, es aquí donde la persona, justo entre el estado de confusión y esto, es cuando la persona hace el cambio de visión, el cambio de ángulo de visión. Es aquí cuando la persona dice, ya,
Me establezco en esto y ya definitivamente sigo con este punto. Abandono completamente, ya el estado de confusión desaparece y se conecta con este estado de pasividad contemplativa, en la cual ya no importa nada todo lo que ocurra, porque ahora sí me he abandonado. Y su visión ya está en eso. Y ahora sí que encuentra, por este cambio completo de ángulo, ahora está en la espiritualidad, ahora que ya ha pasado esta noche del alma, se encuentra en un estado de contemplación en la cual encuentra el gusto de estar contemplando, el gusto de sentirse eso, y no importarle nada de lo anterior. De hecho, se siente libre de cualquier tipo de búsqueda, peso, o se siente liberado. El cambio de visión espiritual le permite la liberación, pero el paso es esto. Y sí que existe este estadio de placidez, aun siendo rigurosamente, ¿cómo se dice?, austera. Fíjate. Aun siendo dentro de esta austeridad, se siente plácido porque lo único que realmente ya necesita es de eso, que ya lo tiene, que ya lo es. Y como ya lo tiene, ya lo es, se siente libre de que pueda ocurrir, que pueda venir, y por eso este hombre o mujer o persona espiritual sostenida en esto, ya le ataca la enfermedad, ya le ataca el hambre, ya le ataca la necesidad, no la siente como tales. Porque su visión y su entendimiento y su ángulo de visión es espiritual exclusivamente. Y ya cuando habla desde allí. A pesar de que sepa de que está enfermo o pase necesidad, a pesar de todo, sabe que es Dios. Sabe que es Dios. Dios puede ser que incluso todavía no se nombre, vale, porque todavía hay más adelante, pero sabe que lo que es lo que corresponde. Y por eso se sostiene. Y de hecho, ahora le da gracias. Por eso, cuando te encuentras a los místicos en este estado, claro, su precariedad a nivel igual físico, o enfermedad, o lo que sea, puede ser terrible. Pero ellos, su forma de ver la vida, su entendimiento de vida, es tan abrumador que son la vida misma. De hecho, fijaros cómo ven las personas en los dos estados anteriores de que hemos visto y cómo lo ve el espiritual. Entonces hay una comprensión de ese momento en que te permite lanzarte al vacío, dejar fluir. Una comprensión de saltar, no creo que la encuentres. Lo que vas a encontrar es que esa llamada te haga saltar sin saber nada, ni comprender nada, te haga saltar, y posterior encontrarte sostenido en un estado de contemplación pasiva, tranquila, serena y con gusto en ella. Pero el salto este es un desgarro. En realidad sería un salto de subida a un escalón. Yo te podría decir, si estuviésemos hablando de camino espiritual, que sí. Pero no hay tal cosa como un escalón, porque no hay tal cosa como que nunca ha dejado de ser el espíritu. Siempre lo ha sido. Es el darte cuenta y el permitir que ese espíritu te haya llamado y tú hayas ido detrás. No hay un salto evolutivo, porque estaríamos dentro de la evolución. Lo que hay es un dar cuenta de esta realidad que es. Si me permites, yo diría, tal y como la vida te ha vapuleado, que
tienes que tener, si tienes que tener alguna característica, es que te has cansado del mundo. Pero a tal nivel que es que no te importa nadie ni nada. Y te abandonas. Entonces uno debería de preguntarse sinceramente si en algún momento de su vida, tenga la edad que tenga, si alguna vez se ha cansado de vivir. Y le da todo igual absolutamente. Y te das cuenta de que no. De que siempre has tenido algún deseo por el que seguir adelante. Ya sea igual por un hijo, por un trabajo, por ti mismo. Entonces este punto de la noche del alma, o como lo quieran llamar, es un punto en el que puedes haber sido una persona espiritual que ha hecho ejercicios o no, y que llega un punto que ya te has cansado del mundo. Te has cansado del mundo y te has cansado de ti mismo. Que es yo, a mi modo de entenderlo, es la clave. Es que te has cansado de experimentar. Entonces, sin saberlo, ahí es cuando se abre la puerta. Pero claro, nadie sospecha que ahí es donde está realmente la clave, sino que la gente tiene ansia de mundo, constantemente, ansia de mundo espiritual mal entendido o mundo físico. Entonces, ¿quién quiere dejar de vivir? Nadie. Entonces, es imposible llegar a ese punto porque es decir, quiero morirme. Yo por mí ya está. Yo es que ya me he cansado ya de todo. Pues claro, entonces es imposible o muy poco común que llegues a ese punto. Imposible no, pero es poco. Es poco común, es verdad, es posible, pero es muy poco común porque todos tenemos ilusiones en el mundo. Y si nos preguntaran a todos ahora mismo, nadie quiere morirse. Efectivamente, es más el empujón que te ha llevado a esto, a ese estado, a ese momento, o la llamada, porque podemos pensar en dos cosas: o te empujan al abismo, o la llamada te hace que tú sigas hasta el abismo, porque también está así. Sería una paradoja, esto que cuentas es la paradoja del místico que dice, muero sin morir, ¿entiendes? Muero sin morir. Muero sin morir. Entonces, veis un poco la gran frontera, ¿no?, que existe entre lo que es una cosa y lo que es la otra. Entonces, claro, no es lo mismo encontraros una persona que está hablando desde el desarrollo interior o el crecimiento interior, o el que está hablando desde el espíritu. Su lenguaje y su entendimiento y su forma de hablar es completamente diferente. Porque claro, él está hablando desde esa experiencia de lo real, de qué le llama. No está hablando de una estructura en la cual está evolucionando, mejorando, depurando, limpiando. No está en ese punto. Todo eso quedó atrás. Por eso, lo que os decía, podemos encontrarnos, como veis allí, a personas que están en la prosperidad de la vida, lo veis allá, subiendo, personas que están en el crecimiento interior, ¿veis? Pero el espiritual, está en otro punto. Hay una interiorización tan grande que por eso dicen, ellos están en el mundo, pero él es el mundo. Dice, yo soy el mundo. Esta imagen es muy buena. Sí, Muy bueno. Es muy buena porque da la sensación que está dentro de la montaña solo. Ahí. por ese motivo es la diferencia que encontramos de lo que unos dicen y lo que el otro es. Igual que aquí. Ellos son hacedores, yo soy. Total. Su lenguaje y su forma de entender es así. O para ellos hay búsqueda todavía, y para él soy, otra vez, soy lo buscado. Para ellos necesitan adquirir más,
y para Él lo he soltado todo. Y no me queda necesidad. Este ya está establecido, ya está interiorizado, ya es un hombre espiritual. Y la forma en la que se expresa es desde ese no. Su visión y su ángulo es desarrollado a ese nivel. Y por eso puede expresar eso. Los demás están en cosas importantes, porque el que prospera en la vida hace cosas importantes, ¿no? Está desarrollándose. O igual el que crece internamente, está en cosas importantes, está en sus meditaciones, en sus prácticas, en sus conocimientos. Pero él ya lo ha soltado incluso. O sea, ha desaprendido. Ha necesitado desaprender, separarse, y por eso hay muchos que en la antigüedad se hacían místicos, ermitaños, separados del mundo, encerrados en una cueva y sin necesidad más que de las 4 granos de arroz y nada más. Pero aún así, para los que están en el camino de intentar crecer espiritualmente, pueden llegar a ver a la persona espiritual real como un logro a lo que llegar. Sí, Entonces, están como un ejemplo. De hecho, la mente común lee eso, necesitan adquirir más y más poderes o lo que sea, y el que está ahí dentro en la realidad dice, lo he soltado todo, pero para la mente común eso le asusta. ¿Cómo que lo he soltado todo? O sea, vivir sin nada. Claro, es lo que decíamos antes, tú tienes que dejar de querer cualquier cosa del mundo, pero no sabes que cuando lo sueltas todo es cuando te viene todo. No tienes ni idea, pero la realidad es así. Cuando vas detrás de todo, no tienes nada. Es cuando lo sueltas todo, te viene todo de golpe. Exactamente. Porque tú eres el dueño. Pero eso parece parece poesía. Pero es que es verdad. Tú eres el dueño del mundo, ¿no? Y antes el mundo te tenía a ti. Esas son las palabras. Exactamente. Total, que nos encontramos con esta visión en que la persona en prosperidad o la persona en evolución tienen una frontera enorme en la que tienen que hacer el gran salto si quieren pasar a lo espiritual, a donde todo deja de importar, y ahora sí que lo entendemos, pero lo que es real, lo que es que sea real. Entonces, aquí llega un punto en el que hay una especie de medio escape, medio salida. Y os explico. En realidad, una persona no haciendo nada y estando en pasividad, porque si ahora yo me planto en pasividad, me planto en contemplación, me planto en este trabajo, yo mismo voy a alcanzar esto. Esa es la pregunta que uno se puede hacer. Si yo ahora me pongo en esta pasividad, me planto en este estatus, yo voy a llegar a cruzar la frontera de lo espiritual. Pero claro, tenemos que entender que uno está en lo que le corresponde. Uno está en la prosperidad, uno está en la evolución porque le corresponde. Y uno está en el espíritu porque le corresponde. ¿Entendemos? Pero lo que sí es verdad es que entonces podréis preguntarme ahora mismo, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este lugar? ¿Y qué estamos haciendo en esta charla o en esta reunión cuando vamos a hacer lo que nos corresponde? Pues por lo que os corresponde y por lo que me corresponde, nos encontramos aquí para conocer ya la existencia de aquello. Haremos lo que nos corresponde, pero por lo que nos corresponde, ahora estamos conociendo la existencia de aquello. Y eso ya es algo que nos corresponde, porque estamos aquí. Partiendo de eso, de lo que nos corresponde y que estamos aquí, algunas personas han dicho, ¿se puede hacer algo para cuando estás ya reconociendo
lo real, intuyendo lo real, pero no te integras a lo real, ¿se puede hacer algo? Porque claro, ya sé que es un hacer. Ahora estoy yendo como para atrás. Me estoy colocando en la persona de la evolución espiritual. Pero la persona que ya está en la evolución espiritual, que ya han comenzado a dar cuenta de que no hay nada más que lo real, esa persona que ya tiene una intuición sobre eso, que lo conoce, y que empieza a apuntar constantemente a eso, todavía siendo hacedor, aunque sea hacedor dentro de la práctica espiritual, se pregunta, ¿se puede hacer algo para integrar ya aún más eso? Todavía quiere, si la llamada no le es fuerte, la quiere hacer fuerte. Entonces se pregunta, ¿se puede hacer algo? Y la mayor parte de las personas que tienen un conocimiento muy serio de lo real, te dicen, no. No. Hacer, no puedes hacer. Porque el hacedor ya te obliga a una meta. Y eso te hace una atadura. Y eso te hace el hecho de que tú tengas un objetivo. Y hablamos de contemplación, no de hacedor ya. Por lo tanto, hacer no debes hacer. Y entonces algunos se desmarcan en una cosa. Si algo te queda porque eres hacedor y te corresponde todavía eso, si algo te queda es arrancar con una mínima, y digo bien claro, mínima práctica, quien dice práctica dice estudio, lo que le ayude, una mínima ayuda para arrancar ese motor y luego sostenerte tú sobre ese estado de contemplación. ¿Entendéis lo que quiero decir con...? Vosotros sabéis cómo antiguamente los aviones de hélices le tenías que hacer mover la hélice, no sé si lo sabéis, le hacías mover la hélice para que tenía un primer impulso y luego él ya arrancaba. Bueno, pues esa cosa es el starter, se llamaba, ¿no? El starter. Pues esa pequeña cosa es lo que proponen algunos, y no todos, algunos personas que han o que hablan de esta espiritualidad. Te dicen, arráncate, comienza con algo mínimo, muy pequeño, que inmediatamente te coloque en el estado de contemplación y ya sostente ahí en la pasividad contemplativa que abruma y que corresponde, y sosténla ahí. Pero puedes arrancarte con algo mínimo. ¿Entendéis lo que quiere decir con algo mínimo? Leve. Muy leve. Muy leve. Porque si te agarras a algo mayor, te atas. Te condenas otra vez a la práctica y te da el gusto. Y entonces otra vez estás en el paso anterior. Estás en el hacedor, que estás ahí, porque nadie te dice que no estés. Pero si ya tienes una llamada y necesitas una integración, ellos te proponen algo mínimo que te ayude para esto. Entonces, ¿qué es? Aquí es donde vienen algunos, a veces para algunas personas pueden ser alguna práctica de oración corta. Quien dice corta no es un Padre Nuestro. Es una llamada a un nombre de Dios, por ejemplo, un nombre de Dios que inmediatamente te absorba a ese estado contemplativo, o en algunos casos utilizan un pequeño mantra que es o un ejercicio respiratorio muy corto, de apenas un par de minutos, que inmediatamente te integre, te sostenga otra vez en ese, y ya ahí volver a sostener. Pero como digo, es muy corto. Claro, algo que no te permita a la mente Engancharse. O sea, la contemplación es vacío, no es mental. Por lo tanto, tienes que llegar a vaciarte. No a estar sostenido, porque a veces hacemos meditaciones en algo que nos gusta. En el canto de mantras, en las oraciones, claro, pero estamos orando, pero ahí está la mente. Pero aquí no va de mente porque va de quietud. Entonces, tenemos que llegar a esa quietud. Entonces, claro, eso es lo que nos mata realmente. El hecho de una práctica de vacío. Por eso los místicos tienen verdadera adoración al silencio. Porque el silencio es el que les da la contemplación.
y el que les da el hecho del sentimiento de lo real, el sentirse real. Que no quiere decir que por las mañanas en su convento de un místico cristiano del yo que sé qué siglo, le guste los cantos matutinos o las oraciones matutinas a la Virgen. Le encantarán, pero inmediatamente se posiciona sobre lo que le corresponde y entra en lo real. ¿Entendéis? ¿Sí? Pues eso es lo que por ejemplo, en este caso, San Juan de la Cruz insta a lo que se llama ahora no recuerdo el nombre, la advertencia amorosa, que es un sostenimiento muy básico para poder entrar rápidamente en el estado de contemplación. La advertencia amorosa era el dar simplemente ese pequeño impulso a la práctica, pero ya directamente quedarse a la espera, o no a la espera, porque no te quedas a la espera de nada, pero recibe noticias de Dios.